Queridas compañeras de la Escuela de Formación de Mujeres Políticas, es un gusto, una vez que hemos compartido el curso de manera presencial, compartir con ustedes este pequeño material audiovisual como refuerzo de todo lo que compartimos en el curso presencial. Como ustedes recordarán, nosotros tratamos las temáticas de procedimiento parlamentario, oratoria y debate como parte del curso de formación de mujeres políticas para Puerto Viejo y para Manta. Vamos a recordar en esta noche algunos de los conceptos que revisamos. Partimos de los procedimientos parlamentarios y recordaremos que son aquel conjunto de normas, reglas y técnicas que permiten la libertad ordenada y la deliberación que nos conduce a tener reuniones exitosas. Recordarán ustedes también que dentro del tema de los procedimientos parlamentarios dijimos que los procedimientos parlamentarios garantizan los derechos de las mayorías para decidir, las minorías para ser escuchadas y los ausentes a ser protegidos. De aquí entonces la pregunta que yo les haría, ¿por qué? Y recuerden que las mayorías siempre van a decidir, pero asimismo, dentro de esa decisión de las mayorías, nosotros podemos lograr a través de una minoría cambiar algún criterio que se esté dando, y asimismo los ausentes a ser protegidos, porque no se puede tratar o juzgar a una persona que no esté presente en una reunión. Cuando hablamos de reuniones efectivas, debemos recordar entonces que debe existir reglas básicas para preparar una reunión, entre ellas que el local esté bien acondicionado, que tenga una convocatoria eficaz. Eso debe ser responsabilidad de quien dirige el gremio, la organización o la entidad, el hacer una convocatoria eficaz. Esto implica que todos deban estar enterados de cuándo se va a realizar la reunión para que de esta manera puedan tener la oportunidad de participar en las decisiones importantes que se tomen dentro de ese gremio. Asimismo, el orden del día debe estar bien elaborado, tomar en cuenta que deben asistir todas aquellas personas que tengan puntos importantes a tratar, y aquellos que van a presentar informes pues deben conocer de antemano que deben llevar todo el material listo para que sea de conocimiento de todos los que forman parte de esa asamblea o de esa reunión. Dentro de los procedimientos parlamentarios también revisamos el punto importante que es el quórum, y recordemos que es el número mínimo de miembros que deben estar presentes en una asamblea para que tengan el poder de decidir o expresar el sentir y deseo de la entidad. En lo que tiene que ver al quórum, siempre debemos recordar que estos varían de acuerdo a las instituciones, pero lo más importante es que deben constar obligatoriamente en el estatuto. Presencialmente nosotros pusimos los ejemplos que, por ejemplo, el quórum de normalmente los colegios de profesionales se establece en un número de personas que estén presentes una hora después de convocada la reunión. Asimismo, existen otras entidades o organizaciones que, por ejemplo, establecen que su quórum está conformado por un número de funcionarios presentes y un número mínimo de asambleístas. Entonces, de estos ejemplos lo que debemos rescatar es que el quórum debe constar obligatoriamente en el estatuto. Algo muy importante también del quórum es que se refiere al número mínimo de presentes, más no el poder votante. Y aprovecho la oportunidad para recordarles que cuando hablamos de quórum, hablamos de las personas que están presentes. Y cuando hablamos del poder votante, hablamos de secciones como, por ejemplo, se establecen en los estatutos que para poder ejercer el poder votante se requiere estar al día en las obligaciones económicas de la institución. Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, en una reunión podemos tener el quórum conformado por 15 asambleístas o 15 participantes, 4 miembros de la directiva, pero si de esos 15 participantes solo 8 están al día, solamente 8 podrían votar. Ahí radica la diferencia entre el quórum y poder votante. Dentro de los procedimientos parlamentarios, otro punto a tratar es lo que tiene que ver a la moción o propuestas, que son básicamente las proposiciones que realiza cualquier miembro de la asamblea de cualquier asunto en particular que sea de interés de los asambleístas o de la organización a la que pertenecen. Las mociones tienen que ser apoyadas. Una vez que son apoyadas, se presentan
se presentan a la asamblea a través de presidencia. Una vez que la presidencia las presenta a la asamblea, se debaten, se discuten y luego se llega a la votación o se procede a la votación para poder decidir sobre esta moción o propuesta presentada. Cuando hablamos de la canalización del debate, o lo que yo les decía, la discusión del debate dentro de la presentación de la moción, debemos recordar que esta canalización del debate se debe hacer de manera ordenada. Todos los miembros de una reunión o de una asamblea tienen derecho a participar. La palabra se la solicita al presidente. El debate siempre debe ser impersonal, es decir, que usted no puede tutear o dirigirse a sus compañeros de reunión con sus nombres o de manera personal, sino que es conveniente que se diga compañero, compañera, señor presidente, señor tesorero. Esto para mantener la formalidad en las reuniones. Asimismo, las intervenciones se canalizan a través de la presidencia, es decir, que nosotros debemos solicitar al presidente que nos deje participar de ese debate. El debate también debe ser en forma alternada. Tener mucha consideración en que las personas que ya intervinieron muchas veces, pues le den la oportunidad a otras personas que no han intervenido. La votación es un mecanismo mediante el cual podemos expresar nuestro criterio y sobre el asunto que ya hemos debatido a través de la moción. Dentro de las votaciones encontramos la votación nominal, nominativa, simple, secreta o por papeleta. Para dar por terminada la parte referente a los procedimientos parlamentarios, quiero recordarles los que le hice mucho énfasis dentro del curso presencial. Los procedimientos parlamentarios son herramientas que nosotros llevamos para tener reuniones deliberadas siempre y cuando tengamos el conocimiento y el manejo correcto de los estatutos que rigen nuestra organización. Recuerden que la base legal de nuestras organizaciones es lo que rige esta organización. Por ende, los procedimientos parlamentarios son solo herramientas que nos conducen por un camino para poder cumplir con esa base legal que tienen nuestras organizaciones. Dentro del curso de formación también tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes el tema de la oratoria y el debate. Es así que hoy vamos a recordar entonces qué es la oratoria. La oratoria es la mejor forma de expresión oral, se viste con lo mejor del idioma y se basa en lo mejor de la naturaleza humana. ¿Cuáles son los objetivos de una oratoria? Los objetivos de la oratoria son persuadir, es decir, conquistar la voluntad y el corazón del auditorio al cual nos estamos dirigiendo. ¿Y esto cómo? A través del empleo atinado de los recursos oratorios. ¿Cuáles son esos recursos oratorios? La voz, la expresión corporal, el contenido del discurso que voy a ofrecer al público que me ha invitado a mí a participar. Asimismo, dentro del objetivo de convencer es básicamente lograr con razones la aceptación de una verdad sin dejar duda o resistencia mental en aquellos que nos están escuchando. Las cualidades de un orador son cualidades físicas, intelectuales y morales. Cuando hablamos de las cualidades físicas, no nos referimos específicamente a tener un buen rostro o un buen físico. Hablamos de una buena presentación, una presentación impecable, una vestimenta impecable y asimismo un rostro que nos dé amabilidad o que refleje amabilidad y buen trato hacia quienes nos escuchan. Cuando hablamos de las cualidades intelectuales, hablamos, entre otras cosas, de esa cultura general que debe manejar un orador. Pues si bien es cierto, un orador puede ser invitado a una conferencia de un tema específico, es decir, por ejemplo, un doctor puede ser invitado a dar una charla de la pandemia que vivimos actualmente, pero no es menos cierto que este orador debe conocer muchos temas de cultura general que le ayuden a complementar ese tema específico del cual está hablando o del cual está disertando. Entre otras, las cualidades morales también nos dicen básicamente que un orador tiene que tener
una integridad y valores que sean ejemplo y prácticas para la sociedad. Hablar en público, algo que nos da miedo a todos normalmente y que mucha gente vence simplemente con la práctica. Dentro de lo que es hablar en público, nosotros vamos a rescatar lo que es el emisor, que es aquella persona que emite ese mensaje al auditorio al que se está refiriendo, y el receptor, que es el público que lo está escuchando. Dentro de el hablar en público o una oratoria eficaz, vamos a mencionar algunas técnicas que nos ayudarán a poder ser o a poder expresar de mejor manera un tema o una disertación. Dentro de estas técnicas tenemos: el orador debe conocer su tema. Si bien es cierto, como les decía anteriormente, sea usted orador, ingeniero civil, lo invitan a hablar sobre construcciones, se sobreentiende que debe ser su tema fuerte, pero asimismo debe conocer otros temas como arquitectura, urbanística y otros que le permitan complementar ese mensaje que el público quiere escuchar. Un orador debe organizarse. Eso quiere decir que debe planificar el material con el cual va a trabajar para presentar su disertación. Recopilar todo el tipo de material posible, estadísticas, información actualizada que le permita obviamente llevar el mejor mensaje a esa disertación. Asimismo debe considerar su apariencia. Se recomienda que un orador, en el caso del sexo masculino, pues vaya muy formalmente vestido. En el caso de las damas, tener lo menos posible objetos que distraigan la atención de su público, como por ejemplo aretes muy largos, escotes u otro. Otra técnica de un orador es aprender de los mejores. Recuerden, revisen videos de YouTube o de las redes sociales o cualquier tipo de material que le permita ver a grandes oradores. Particularmente veo muchos videos, me encanta escuchar los discursos de Martin Luther King o nuestro expresidente Jaime Roldós Aguilera. Entonces, aprenda de los mejores. Aprenda las experiencias de otros oradores y póngalos en práctica. No te excuses. Un orador jamás puede empezar su disertación diciendo no vine preparado. Si usted no vino preparado, mejor no asista, porque eso denota una falta de respeto para el público que espera escuchar lo mejor de nuestra disertación. Dentro de la formación de nuestro discurso podemos presentar opiniones personales que nos conectarían más directamente con el público al tener esa conexión personal de alguien que vivió alguna experiencia dentro de ese discurso que estamos dando. Practica. Hemos escuchado que la práctica hace al maestro, y realmente pues al tener una práctica diaria o frecuente seguramente logrará mejorar. Un tip: coloca un lápiz en medio de tu boca y practica tu discurso frente al espejo. Te ayudará a ir mejorando tus técnicas de oratoria. Dentro de la oratoria, obviamente, vamos a tener la preparación del discurso. Para preparar un discurso, recuerda que debes preparar el material, todo aquel material bibliográfico, digital, que puedas encontrar sobre el tema. Organízalo y recuerda que el discurso debe tener una introducción, debe tener un cuerpo y debe tener un final. Tu introducción pues debe ser una generalidad del tema al que vas a tratar, el cuerpo del mismo, el contenido o la parte fuerte que quieres dar del tema al cual has sido invitado a hablar, y la conclusión, que debe dar un mensaje sobre este tema que vas a disertar, que sirva para mejorar alguna temática o para complementar la temática de la cual has sido invitado a conversar. De esta manera pues hemos visto un pequeño resumen de lo que fue el curso presencial de formación de la Escuela de Formación de Mujeres, y espero pues haber podido contribuir con este pequeño resumen a nuestra práctica diaria y para ser mejores. Y recuerda, para tener una mejor oratoria, practica. Buenas noches.